Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar acerca de organelos membranosos. De manera general, un organelo membranoso es aquel que está rodeado por una o por más membranas celulares. Algunos ejemplos son el núcleo, que es el que tenemos aquí, que ya habíamos hablado que tiene una envoltura nuclear compuesta de una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. También tenemos al retículo endoplásmico. Ese retículo endoplásmico es el que tenemos aquí. Y algo importante, quiero que observes que propiamente tenemos dos tipos, el rugoso y el liso. El rugoso, que es este que está aquí, se caracteriza porque en su superficie externa se encuentran adosados ribosomas que están representados con estas bolitas de color oscuro. Por eso se denomina rugoso, porque tiene una superficie rugosa por la presencia de ribosomas. Y también tenemos a un retículo endoplásmico liso, que es el ejemplo, sería este de aquí, donde observa como ya no hay ribosomas en su superficie externa. El retículo endoplasmático rugoso, su membrana, como podemos ver aquí, se continúa de la membrana nuclear externa. Eso también es importante. Por eso siempre el retículo endoplásmico rugoso lo vamos a encontrar en relación o en cercanía con el núcleo, porque ya dijimos que sus membranas van a estar continuas. Otro organelo membranoso es el aparato de Golgi, que es el que está aquí de color naranja. Otro ejemplo son los lisosomas. Aquí prácticamente no tenemos un lisosoma, sino tenemos muchos lisosomas en todo el citoplasma. Tenemos también vesículas de secreción, que igual son bastantes, endosomas, peroxisomas y finalmente mitocondrias. Estos 8 son los organelos membranosos que vamos a revisar. Algo importante que deben de entender es que hay una relación entre el retículo endoplásmico rugoso específicamente, el aparato de Golgi, los lisosomas y las vesículas de secreción. Estos 4 van a tener o van a estarse relacionando por medio de vesículas. ¿A qué me refiero? El retículo endoplásmico rugoso va a formar vesículas que las va a mandar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi las recibe, pero también manda vesículas hacia los lisosomas o como tal forma vesículas que son las llamadas vesículas de secreción. A ese transporte por medio de vesículas se le denomina transporte vesicular y es el que está ocurriendo entre estos organelos membranosos. Aquí lo que les platicaba, la relación retículo endoplásmico rugoso, Golgi, lisosomas y vesículas. El retículo endoplásmico rugoso forma vesículas, aquí se ven, estas son las vesículas, que las vesículas las podemos definir simplemente como saquitos, donde tienen en el interior líquido con diferentes moléculas, pero también están rodeadas de membrana. ¿De dónde salió esa membrana? Pues es propiamente la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Aquí podemos ver cómo su propia membrana forma esas vesículas de secreción. Y esas vesículas las manda entonces hacia el aparato de Golgi, que es este que está de color azul. El aparato de Golgi las recibe, también forma nuevas vesículas de secreción y se llaman vesículas de secreción porque, como su nombre indica, su finalidad es ser secretadas, es decir, salir de la célula. O también puede formar otras vesículas que vayan hacia los lisosomas o otras vesículas que vayan hacia la membrana plasmática. Aquí tenemos otra vez el ejemplo. Este sería el retículo endoplásmico rugoso, forma estas vesículas, las manda a Golgi, Golgi las recibe, Golgi forma nuevas vesículas, algunas son vesículas de secreción, es decir, van a ser secretadas o expulsadas hacia el espacio extracelular. Otras vesículas van dirigidas o van a llegar a los lisosomas y otras van a llegar a la membrana plasmática. Aquí tenemos los componentes de todo este sistema. Juntos forman la vía exocítica, porque les había platicado que esas vesículas de secreción van a tener algunas de ellas el objetivo de salir de la célula, por eso es vía exocítica. Retículo endoplásmico rugoso. También lo pueden encontrar como retículo endoplasmático rugoso
y se abrevia como RER. La función que tiene el retículo plásmico rugoso es la de ser el sitio donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, pero no de todas las proteínas, sino de unas proteínas en particular que ya iremos mencionando. Ahora, este retículo plásmico rugoso es un organelo membranoso. Su membrana se continúa con la membrana externa del núcleo. Por ejemplo, aquí tenemos al núcleo, tenemos su envoltura nuclear que tenía una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa. Esa membrana nuclear externa, como podemos ver aquí, se continúa y forma como tal a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Otra cosa es que se le llama rugoso porque tiene adherido a su superficie externa la presencia de ribosomas, que aquí se ven como estas bolitas naranja, y siempre les comparo la forma del retículo plásmico rugoso como un saco que tiene una luz central, tiene su pared que sería la membrana del retículo endoplásmico y afuera tiene pegado los ribosomas. Justamente se define que el retículo endoplásmico rugoso tiene forma de sacos pero aplanados y además anastomosados. El término de anastomosados hace referencia a que están continuos o unidos entre sí. Por ejemplo, aquí en el esquema podemos ver que viene aquí este saco del retículo endoplásmico y se continúa con este otro saco más externo y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos varios sacos del retículo endoplásmico rugoso. Ahora, ya dijimos que no se puede ver en el microscopio óptico. Donde lo podemos ver propiamente es en el microscopio electrónico de transmisión. Sin embargo, podemos utilizar ciertas tinciones que nos permitan saber la presencia o no del retículo plásmico rugoso, sin necesidad de verlo directamente. Por ejemplo, la hematoxilina y eosina. Sabemos que los ácidos nucleicos, en este caso el ARN ribosomal que se encuentra en los ribosomas, se va a ver de color morado, va a tener basofilia. Sin embargo, como esos ribosomas están adheridos al RER, por lo tanto se sabe o se considera que el RER también presenta cierta basofilia. También lo vamos a ver morado. Pero si somos estrictos, lo que se vería morado son los ribosomas. Pero como son muchísimos y todos están pegados al RER, también podemos decir que esa basofilia se comparte. Ahora, aquí tenemos una fotomicrografía. Este es un hepatocito, aquí está su núcleo y aquí está el citoplasma. Y podemos también apreciar que en el citoplasma hay ciertas regiones que se ven basófilas. Yo puedo considerar entonces que en esas regiones se encuentra una gran cantidad de RER o de retículo plásmico rugoso. Hay un término que es el de ergastoplasma. El ergastoplasma es un concepto que se refiere a las zonas basófilas donde se localiza el RER. O sea, estas regiones basófilas, si quieren utilizar un término un poco más antiguo, porque ese ya es muy viejito, pueden decir que esto es el ergastoplasma. Ahora, el retículo plásmico rugoso se puede localizar de manera pues difusa en el citoplasma, por ejemplo aquí lo tenemos en diferentes partes, o puede estar en una área determinada. Por ejemplo, en las células epiteliales, en algunas, no en todas, pero en algunas, el retículo plásmico rugoso se localiza en la base de la célula, cercana al núcleo. Por lo tanto, a esa región que se ve basófila le llamamos basofilia basal, y ahí justamente se localizaría el retículo plásmico rugoso. Y aquí tenemos esta fotomicrografía, aquí tenemos una célula epitelial que forma parte de una glándula y vemos que en la base tiene esa basofilia basal y aquí el resto se ve acidófilo. Entonces aquí en esta zona es donde encontraríamos al retículo plásmico rugoso. También el retículo plásmico rugoso en las neuronas cambia de nombre, se le denomina sustancia o cuerpos de Nissl. Y aquí podemos ver esta neurona, aquí se tiñó con violeta de cresilo y con esa tinción de violeta de cresilo se puede ver estas zonas más oscuras que es donde correspondería al retículo plasmático rugoso o a la sustancia de Nissl. Como les mencionaba, algunas células
pueden tener una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, porque ya dijimos que la función del RER es sintetizar ciertas proteínas, pero sintetizar proteínas. Por lo tanto, si una célula sintetiza muchas proteínas, pues su citoplasma no se va a ver eosinófilo o acidófilo, no se va a ver rosa, se va a ver más morado. Y es lo que pasa en estos dos ejemplos. En los osteoclastos se puede llegar a ver su citoplasma más basófilo por la gran cantidad de RER y de ribosomas. Y en las células plasmáticas también se puede ver su citoplasma un poco más morado o basófilo, por lo mismo. Y aquí tenemos una imagen de pregunta para ustedes. Tenemos una célula que es esta de aquí, en donde se observa una zona del citoplasma se ve acidófilo y otra zona del citoplasma se ve basófilo. ¿En qué región creen que se localice el retículo plasmático rugoso? La respuesta es que se localiza en el 2. Y esto es lo que le denominamos basofilia basal, porque propiamente la región morada está en la base de la célula. Al microscopio electrónico de transmisión sí podemos ver directamente al retículo plasmático rugoso, y lo más característico es justo que tiene la forma que mencionamos. Tiene una forma de sáculos aplanados. Aquí podemos ver, si hago más aumento, esta sería la membrana del retículo plásmico, este sería su interior y aquí está la otra parte de la membrana del otro lado. Lo más característico para decir que esto es el RER es que ustedes observen a los ribosomas, que se observan como estas bolitas electrodensas y vean que hay muchas pegadas en la superficie del RER. Si ustedes solamente observan sacos aplanados pero no observan las ribosomas, entonces no es retículo plasmático rugoso. Para que sea, tiene a fuerzas que tener la presencia de estos ribosomas, de estas bolitas electrodensas. Pasaremos ahora a hablar de las funciones del RER. Número 1 es el sitio donde se lleva a cabo síntesis de proteínas, pero no todas las proteínas, específicamente las que forman parte de estos tres grupos. En el RER se va a llevar a cabo la síntesis de las enzimas lisosomales, de las proteínas de exportación, y cuando yo digo una proteína de exportación me refiero a una proteína que tiene que salir de la célula, que se dirige afuera de la célula. Por ejemplo, las proteínas de la matriz extracelular. O un ejemplo sería la colágena. También las proteínas de la membrana plasmática que revisamos en el video de membrana plasmática, por ejemplo las proteínas integrales que son transportadores y las proteínas periféricas, también son sintetizadas aquí en el RER. Esas proteínas de membrana, la mayoría de ellas son glucoproteínas. Así que si te preguntan dónde se sintetizan las glucoproteínas, en el RER. Ahora, aquí hay que destacar algo importante. El organelo como tal encargado de llevar a cabo la síntesis de proteínas es el ribosoma. Por eso decimos que el RER, como los ribosomas están pegados en él, el RER como tal es el sitio donde se lleva a cabo esa síntesis de proteínas. Pero si nos ponemos estrictos, quien lleva a cabo la síntesis de proteínas son los ribosomas adheridos al RER. También recuerda que este término de síntesis de proteínas es lo mismo que decir traducción. Una vez que ya se sintetizaron estas proteínas que dijimos, estos tres grupos, van a estar dentro de la luz del retículo plasmático rugoso. La luz me refiero justo al espacio de su interior. Entonces, una vez que están ahí en la luz, van a sufrir otras modificaciones. Esas modificaciones se denominan modificaciones post-traduccionales porque ocurrieron después de la traducción. Las modificaciones que hace el RER es, por un lado, va a llevar a cabo glucosilaciones. El término de glucosilación se refiere a que a la proteína recién sintetizada se le van a agregar carbohidratos. Y si yo le agrego carbohidratos a una proteína, a partir de ese momento se va a llamar ahora glucoproteína. Otra modificación posttraduccional que ocurre aquí en el RER es la sulfatación. Sulfatación se refiere a que se le agregan grupos sulfidrilos a la proteína. Esto ayuda a que la proteína pueda plegarse de una mejor manera.
O sea, el término de plegarse o plegamiento hace referencia a que la proteína adquiera una conformación tridimensional. Entonces ve qué tan importante es el RER. O sea, no solamente la sintetiza, sino que también les agrega ciertas moléculas para que las proteínas puedan funcionar adecuadamente. Grupos sulfidrilos para que puedan plegarse y carbohidratos para volver las glucoproteínas. Una vez que ya se sintetizaron y se modificaron, el RER va a meter esas proteínas en vesículas y esas vesículas las va a enviar al aparato de Golgi. Una vez que el aparato de Golgi recibe estas vesículas, todavía modifica aún más esas proteínas y además se encarga de distribuirlas a donde le toque. Si son enzimas lisosomales, las va a mandar a los lisosomas. Si son proteínas de exportación, las mete en vesículas secretoras. Las vesículas secretoras son las que van a ser sacadas de la célula. Y si son proteínas de membrana, o sea, son glucoproteínas, pues las va a mandar a la membrana plasmática. Por eso el RER y el Golgi trabajan juntos. El RER le manda las vesículas con las proteínas y el Golgi las modifica más y las distribuye. Estos dos organelos se van a comunicar por medio de vesículas, acuérdate. Y aquí otra vez para repasar el dogma de la biología celular y molecular que dice que el paso de ADN a ARN mensajero se llama transcripción y esto ocurre en el núcleo. El ARN mensajero recién formado sale del núcleo y entonces llega o es reconocido, mejor dicho, por los ribosomas y ocurre el proceso de traducción, cuando se convierte el ARN mensajero en proteínas. También algo muy importante que no deben de dejar de lado es que los ribosomas hay de dos tipos. Los ribosomas que están libres en el citoplasma y los ribosomas que están en el RER. Esos ribosomas no van a sintetizar las mismas proteínas. Los ribosomas que están pegados al RER sintetizan estas tres tipos de proteínas. Pero el resto, o sea, todas las demás, van a ser sintetizadas por los ribosomas libres. Esta siempre es una pregunta obligada, muy muy preguntada. ¿Cuáles son las proteínas que son sintetizadas en el RER? Estas tres. Ahora, si hablamos a grandes rasgos del proceso de la traducción, ocurre de la siguiente manera. Una vez que el ARN mensajero abandona el núcleo y llega al citoplasma, es reconocido por los ribosomas. Aquí les estoy representando un ribosoma libre, un ribosoma que está en el citoplasma. Y ahorita vamos a explicar cómo le hace ese ribosoma para pegarse al RER. Pero bueno, tienen que recordar que el ARN mensajero está formado por una secuencia de nucleótidos y que 3 de esos nucleótidos forman un codón. Cada 3 nucleótidos es un codón. Aquí hay un codón, aquí hay otro codón. Entonces el ARN mensajero es una secuencia de varios codones. También aquí en el proceso de la traducción participa otro ARN, que es el ARN de transferencia. Este también está formado por una secuencia de nucleótidos, solo que la tercia de sus nucleótidos se llama anticodón. También observa cómo el ARN de transferencia tiene pegado un aminoácido, que es esta bolita de colores. Los anticodones se van a reconocer con los codones correspondientes, por complementariedad. Entonces, este ARN de transferencia llegó y reconoció al codón del ARN mensajero. Y al momento de reconocerlo, libera al aminoácido y lo deja ahí en el ribosoma. Y esto pasa muchas veces. Van llegando más ARN de transferencia y van reconociendo toda la secuencia de codones y van a ir dejando aminoácidos. Y así es como se va formando una proteína. Acuérdate que una proteína es una secuencia de aminoácidos. Cada una de estas bolitas es un aminoácido. Pero ahora, esto es a grandes rasgos el proceso de la traducción. Lo van a ver mucho más específico en bioquímica. Aquí solamente es necesario que conozcan cómo es. Pero todavía no respondemos la pregunta de cómo le hace este ribosoma libre para ir y pegarse a la membrana del RER. Recuerda que las proteínas que se sintetizan en el RER eran los tres que dijimos hace rato, las tres que mencionamos. Esas proteínas, cuando se comienzan a sintetizar en el ribosoma, lo primero que generan es una secuencia que se llama secuencia de señal, que es esta de aquí. Si esa proteína
primero produjo o sintetizó esta secuencia de señal. En el citoplasma también hay otra proteína que tiene esta forma de triángulo, que se llama partícula de reconocimiento de señal. Esa partícula de reconocimiento de señal va a reconocer a esta secuencia de señal y se la va a unir y la va a transportar a todo el ribosoma, a todo este complejo, lo va a llevar a la membrana del RER. Haz de cuenta que la partícula de reconocimiento de señal está ahí vigilando qué hacen los ribosomas libres. Si ve que un ribosoma libre empieza a sintetizar una proteína y aparece la secuencia señal, quiere decir que esa proteína tiene que ir al RER para que ahí termine de sintetizarse, porque esa proteína debe ser alguna de los tres grupos que mencionamos: una enzima lisosomal, proteína de exportación, proteína de membrana. Y entonces lo que hace esta partícula de reconocimiento es que lo jala y lo lleva a la membrana del RER. Ahora, les voy a presentar un video donde se ve mejor todo este proceso de traducción. Y ahorita continuamos explicando cómo es que el ribosoma se pega a la membrana del RER. Aquí podemos apreciar la envoltura nuclear con los poros nucleares. A través del poro nuclear sale el ARN mensajero. Este ARN mensajero llega al citoplasma y recuerden que ahí es reconocido por ribosomas libres. Aquí vemos cómo esos ribosomas se pegan al ARN mensajero. También recuerda que el ARN mensajero es una secuencia de codones. Cada codón está formado de 3 nucleótidos. Y también que en este proceso participa el ARN de transferencia, que es este de acá, que también es una secuencia de nucleótidos, pero que tiene anticodones y que tiene pegado un aminoácido específico, que son estas bolitas de colores. Hay un reconocimiento entre el anticodón del ARN de transferencia y el codón del ARN mensajero. Y aquí podemos ver cómo van llegando varios ARN de transferencia y cada vez que se unen por complementariedad van liberando el aminoácido y el aminoácido queda en el ribosoma. Y el ribosoma lo que hace es ir pegando esos aminoácidos para ir formando la secuencia de aminoácidos que va a dar origen a la proteína. Pero recuerda, si primero se forma una secuencia de señal, entonces la partícula de reconocimiento de señal se une y jala todo este complejo y lo va a transportar hacia el retículo endoplásmico rugoso, que es lo que vamos a ver en el siguiente segmento. Déjame, me voy a adelantar un poquito. Entonces, aquí lo que se representa es el ribosoma. Aquí se estaba empezando a sintetizar la proteína y esto que está de rojo es la secuencia de señal. Entonces lo que pasó es que la partícula de reconocimiento de señal se une a la secuencia de señal y entonces jala el ribosoma que estaba libre y lo lleva al RER. Y aquí participan otras proteínas. El triangulito dijimos que era la partícula, que se abrevia como SRP. Pero también aquí hay un receptor de la partícula de reconocimiento de señal, o sea, el receptor de SRP, que es este de que está de color verde. Si te das cuenta, aquí tiene justo el espacio o el sitio activo donde se une la SRP. Y se une y entonces ahora lo que pasa es que este mismo receptor funciona como un canal translocador de la proteína. Lo que hace es que va a meter la secuencia de aminoácidos a través de él y a eso se le llama traslocar la proteína. Entonces lo que hace esta proteína de verde hace dos cosas. Por un lado es el receptor y por el otro lado es un traslocador que mete la secuencia de aminoácidos. Ahora, hay otras proteínas, las riboforinas. Estas también luego las preguntamos. La riboforina tiene la función de unir o anclar propiamente a la membrana al ribosoma. Ve cómo ahí lo ancló. Esta es la que es propiamente pegan el ribosoma a la membrana. Y hay otras que se llaman peptidasas de señal. Estas peptidasas son como unas tijeras, por eso las representan así como tijeras. Lo que hacen es cortar el péptido de señal, que era este rojito. Lo cortan porque la única función que tenía era ser reconocido para que el ribosoma llegara al RER, pero ya no va a servir para nada, entonces se quita. Y aquí podemos ver cómo esa proteína pues comienza a sintetizarse, cada vez se hace más larga la secuencia,
Aquí también podemos ver la otra función del RER que platicamos, que eran las modificaciones posttraduccionales. Vemos cómo le agregaron carbohidratos, es decir, hicieron una glucosilación, y también vemos cómo la proteína se empieza a plegar, porque también le agregaron grupos sulfidrilos. Y observa cómo al final la proteína ya sintetizada queda dentro del retículo endoplasmático rugoso. Lo que va a pasar ahora es que el RER lo va a meter en vesículas esta proteína y se las va a mandar al Golgi. Me voy a regresar aquí a las diapositivas previas. Aquí solamente era para mencionar que hay codones de inicio, como auge, y codones de término. Estos se los van a preguntar más en bioquímica. El video que ya vimos. Y esto también es muy importante. Dijimos que ¿qué organelo sintetiza proteínas? Los ribosomas. Pero hay dos, ribosomas libres y ribosomas asociados al RER. Depende de el tipo de ribosoma, son las proteínas que se sintetizan. Las del RER son estas tres: enzimas lisosomales, proteínas de exportación como la colágena y proteínas de membrana plasmática que son las glucoproteínas. Hago mucho énfasis porque esto es muy preguntado, y el resto de proteínas como las del citoesqueleto y otras proteínas van a ser sintetizadas en los ribosomas libres. Eso es lo que ya mencionamos de las proteínas. Y dijimos que ocurrían modificaciones posttraduccionales en la luz del RER. Ya mencionamos algunas. Mencionamos la peptidasa de señal, que lo que hace pues es cortar al péptido señal. También mencionamos que la sulfatación o el agregarles grupos sulfidrilos ayudaban al plegamiento. Esta es una proteína sin sulfatar, no está plegada, después se sulfata y ya se pliega. O sea, plegar es que adquiera una conformación tridimensional. Y también se realiza la glucosilación, se agregan cadenas de carbohidratos y entonces se convierte en una glucoproteína. Y finalmente también en el RER ocurre un control de calidad. Si la proteína está mal plegada, se le va a unir una molécula de ubiquitina y esa proteína va a ser llevada al proteasoma para ser degradada. Eso lo vamos a mencionar más adelante. El plegamiento está mediado por unas proteínas que se llaman chaperonas. Algunas son la calnexina y la calreticulina, solo por mencionar algunos ejemplos. Ya dijimos que el RER y el Golgi se comunican por medio de vesículas. Ahí en las vesículas van las proteínas que se sintetizaron en el RER y se mandan al Golgi. Sin embargo, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que somos una vesícula. La vesícula tiene que saber hacia dónde se va a mover, hacia dónde va a ir. Y nada más quiero que te quedes que lo que determina la dirección del movimiento de la vesícula es el tipo de proteínas de recubrimiento que tenga. Cuando yo digo recubrimiento me refiero que están por arriba de la vesícula, es como si estuvieran empanizadas. Esas proteínas de recubrimiento son de tres tipos. Existe la clatrina, COP1 y COP2. Dependiendo cuál de estas tres tengas, va a ser la dirección que tenga la vesícula. Por ejemplo, si tienes COP2, esa vesícula va a tener un movimiento anterógrado. Un movimiento anterógrado se refiere que se dirige hacia la membrana plasmática. En este caso se va a mover de RER a Golgi. En cambio, si tiene recubriendo COP1, van a llevar a cabo un transporte retrógrado. Un transporte retrógrado es aquel que va hacia el núcleo. En este caso va de Golgi al RER. Esto también es importante, siempre es pregunta. Proteína de recubrimiento que regula o que permite el transporte anterógrado, COP2. Proteína que regula transporte retrógrado, COP1. Anterógrado es de RER a Golgi. Retrógrado es de Golgi a RER. Y la clatrina, quiero que se queden con que está recubriendo las vesículas que se dirigen hacia los lisosomas y a los endosomas. Si somos más específicos, aquí está la clatrina. La clatrina tiene esta forma, es una forma muy bonita. Y la clatrina está formada a su vez de varias subunidades. Las subunidades se llaman triskeliones
que son estos que están aquí abajo, que tienen esta forma, con 3 patitas. El conjunto de triskeliones forma la clatrina. Ya dijimos que la clatrina va a recubrir lisosomas y endosomas. Aquí vemos la forma de la clatrina, pero con microscopía electrónica. La verdad es que está muy bonita. Y aquí vemos un video de cómo se va formando cómo los triskeliones van formando a la clatrina. Vean aquí cómo se van uniendo estos triskeliones que tienen estas 3 patitas y van formando la clatrina. COP1 y COP2, sus subunidades se llaman cuatómeros. Entonces, cuatómeros, COP1, COP2. Triskeliones, clatrina. Acuérdate que COP1, transporte retrógrado, de Golgi a RER. COP2, transporte anterógrado, de RER a Golgi. Hay una secuencia que se llama la secuencia Cadel. Todas las proteínas que tengan la secuencia Cadel van a ser proteínas que están destinadas a permanecer siempre en la luz del RER. Bueno, siempre y cuando tengan la secuencia, porque si llega una peptidasa y corta esa secuencia, pues ya la proteína va a poder escapar del RER. Esto solo es un dato curioso. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene la siguiente forma. Si te das cuenta, está formado por varios sacos. Y aquí estos sacos no están anastomosados o fusionados entre sí. Más bien se describe que estos sacos están apilados. Y por eso siempre les pongo aquí la imagen de los hotcakes. Cada uno de esos representa un sáculo del aparato de Golgi, un saco, y vean cómo están apilados, más no están unidos. También podemos observar, y eso es muy importante, que estos sacos tienen cierta angulación, son curvos. Eso ayuda mucho a reconocer al aparato de Golgi en el retículo, en el microscopio, perdón, electrónico de transmisión. Si ven que están curvos, piensen en aparato de Golgi. Estos sacos también se les llama cisternas, o también un término viejito es dictiosoma. Si yo les digo dictiosoma, me refiero a un saco o una cisterna del aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene estas funciones principales. Acuérdate que está recibiendo vesículas que vienen del RER, y en esas vesículas vienen las proteínas que ya platicamos. Lo que va a hacer el aparato de Golgi es que las va a modificar un poquito más, porque ya se habían modificado previamente en el RER, pero aquí las modifica todavía más. Y además, una vez modificadas, distribuye esas proteínas a donde le toca. La va a mandar a los lisosomas, la va a mandar a la membrana plasmática o la va a mandar al exterior de la célula, según sea el caso. Por lo tanto, el aparato de Golgi funciona como uno de estos sistemas de donde reparten paquetes, por ejemplo DHL, de distribución, porque les llega las proteínas, las modifican y después las distribuyen. Si nos ponemos un poquito más específicos en la estructura del aparato de Golgi, podemos ver que tiene los siguientes componentes, que están también en el mismo código de colores. Existe una región que se llama la región de transición RER-Golgi, que es propiamente esta de aquí. En esa región de transición, RER-Golgi, es donde propiamente se forman vesículas para ser enviadas al aparato de Golgi. Es una zona que prácticamente está entre el RER y el Golgi. Ya propiamente, si hablamos del aparato de Golgi, tiene las siguientes secciones: una red cis, una porción cis, porción intermedia, porción trans y una red trans de Golgi. Si te das cuenta, el aparato de Golgi tiene dos polos, un lado o dos lados. Un lado cis, el lado cis está cercano al retículo plasmático rugoso, y un lado trans que más bien está viendo o está dirigido hacia la membrana plasmática. También observa cómo varias partes del aparato de Golgi se llaman red, la parte de los extremos. Esto es porque esas cisternas tienen además como una especie como de túbulos, entonces tienen más que nada la apariencia como de una red, y por eso le llaman así. Algo importante también es que en la red cis ocurre una modificación a las proteínas muy importante, es la fosforilación de la manosa 6. Esto es muy importante, porque si una proteína tiene fosforilada su manosa 6, esa proteína tiene que ser
una enzima lisosomal. No hay de otra. Eso también es muy preguntado. La modificación en la fosforilación de manosa 6 permite la formación de las siguientes proteínas, y la respuesta sería enzimas lisosomales. En la red trans de Golgi es propiamente el sitio donde se distribuyen las diferentes proteínas a donde le toca. Las proteínas que tengan la fosforilación en la manosa 6 pues van a irse a los lisosomas porque son las enzimas lisosomales. Aquí otra vez las diferentes porciones del aparato de Golgi. El lado cis va orientado hacia el RER y el lado trans hacia la membrana plasmática. Y aquí otra vez lo mismo. La parte cis orientada hacia el RER, la parte trans hacia la membrana plasmática. La parte que se llama red trans de Golgi es propiamente la que distribuye. Y la parte que se llama red cis del Golgi, ahí es donde ocurre la fosforilación para formar las enzimas lisosomales, que esto es lo que sí se les pregunta. ¿Dónde ocurre esa fosforilación? En la red cis de Golgi. Y bueno, pues tenemos que el aparato de Golgi no se puede ver con microscopía óptica, tendríamos que utilizar el microscopio electrónico de transmisión específicamente, pero podemos utilizar ciertas tinciones para saber la presencia o no de este aparato de Golgi. Con hematoxilina y eosina, por ejemplo aquí, recuerden que el aparato de Golgi no se tiñe bien con esos colorantes y por eso aparece como una imagen negativa de Golgi, una zona pálida. Pero tenemos una técnica de impregnación metálica que se llama dafano, que permite ver el aparato de Golgi de color oscuro. Esta es una neurona, aquí tenemos un núcleo, aquí está el citoplasma, y ven el citoplasma, esas estructuras oscuras corresponderían a las zonas donde habría aparato de Golgi. Al microscopio electrónico de transmisión sí podemos ver al aparato de Golgi, y como te mencioné, son una serie de sacos, pero están apilados y además son curvos. Aquí se ve justamente esa parte, esa curvatura es lo que permite identificar el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi tiene dos caras o dos lados. Una cara trans, que dijimos que está orientada hacia la membrana plasmática, y muy importante también tienes que saber que esa cara es cóncava. En cambio, la cara cis o lado cis tiene una forma convexa y es la que está orientada hacia el núcleo y hacia el RER. Es muy importante que recuerdes esto porque te podemos presentar una imagen de aparato de Golgi, te señalamos este lado y tú nos tienes que decir si ese lado es el lado trans o el lado cis, solamente con ver si es convexo o cóncavo. Bueno, recordemos que el transporte vesicular se refiere a enviar vesículas de un organelo hacia otro y propiamente van a estar, recuerda que la dirección va a estar determinada por el tipo de recubrimiento que tengan. Si es COP1 va a ser un transporte retrógrado y si tiene COP2 va a ser un transporte anterógrado. En este caso estas flechas verdes indican la dirección de las vesículas. Hay vesículas que van del RER a Golgi, pero también de Golgi al RER. El Golgi es el que manda hacia lisosomas, hacia la membrana plasmática, hacia el exterior de la célula, esas vesículas. Pero si hablamos específicamente de la secreción, cuando yo digo la palabra secreción, hace referencia a que esas vesículas van a liberar su contenido hacia afuera de la célula. Eso es un proceso que se llama exocitosis. La exocitosis es el mecanismo mediante el cual una célula saca ciertas moléculas de su interior y la manda al espacio extracelular. Por eso secreción y exocitosis son dos términos que tienen mucho que ver. Hay dos tipos de secreción. Tenemos una secreción constitutiva y una secreción regulada. La secreción constitutiva pasa todo el tiempo en la célula. Por lo tanto, no requiere un estímulo para suceder, porque pasa siempre. En cambio, la secreción o exocitosis regulada, esa sí requiere un estímulo. El estímulo principalmente se refiere a que a la célula se le tiene que unir alguna molécula a sus receptores, y esa va a ser la señal para la secreción o la exocitosis. Las vesículas de la secreción constitutiva van a estar recubiertas de COP1. En cambio, las de vesículas de la secreción regulada van a estar cubiertas de clatrina. Igual esto es preguntable.
COP1, secreción constitutiva. Clatrina, secreción o exocitosis regulada. Otra cosa que se pregunta de estos tipos de secreción son ejemplos. Las proteínas de la matriz extracelular, como las fibras de colágena, van a tener secreción constitutiva porque necesitamos hacer matriz extracelular todo el tiempo. En cambio, ejemplos de la regulada son enzimas inactivas. Las enzimas inactivas se les conoce como simógenos y terminan en geno. Por ejemplo, el pepsinógeno es un simógeno. Esas enzimas inactivas no necesitan estar liberándose todo el tiempo, solo cuando sea necesario. Así que, en términos generales, lo más importante de esta diapositiva es secreción constitutiva, COP1, ejemplo, proteínas de matriz, como la colágena. Secreción regulada, recubierta de clatrina y, ejemplo, enzimas o simógenos. Y otra cosa es que la secreción regulada, las vesículas van a almacenarse en el citoplasma y solo van a salir cuando sea necesario. En la constitutiva no se almacenan las vesículas porque pues van saliendo todo el tiempo de forma constitutiva. Y bueno, aquí una imagen donde podemos apreciar justamente que el Golgi forma vesículas secretoras. Y si yo digo que es una vesícula secretora, significa que tiene la finalidad de realizar exocitosis, es decir, de sacar su contenido hacia afuera. Y aquí tenemos las dos vías de secreción, la constitutiva que pasa todo el tiempo y la regulada. Aquí tenemos ejemplo de secreción regulada. Acuérdate que la secreción regulada dijimos que como no pasa todo el tiempo, tiene que almacenar sus vesículas en el citoplasma. Y aquí estamos viendo una célula. Aquí apreciamos que en su citoplasma se ven esas como bolitas. Esas son las vesículas almacenadas ahí. Le llamamos gránulos de secreción porque parecen como bolitas o granitos, pero en realidad corresponde a vesículas secretoras o vesículas de secreción. Así que si les presentamos esta imagen y le señalamos con esta flecha donde están las vesículas o los gránulos de secreción, podríamos preguntarles qué tipo de secreción está realizando la célula. Y como están almacenadas las vesículas, la respuesta es una secreción regulada. Otra cosa importante es que una vez que estas vesículas de secreción llegan a la membrana plasmática, para poder sacar su contenido tienen que fusionarse con la membrana. Si te das cuenta, aquí viene esta solita y de repente se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana plasmática y todo lo que está dentro pues sale, es expulsado con exocitosis. Esa fusión de vesícula depende de la unión de dos proteínas, las llamadas proteínas SNARE. La B-SNARE, esa proteína se encuentra en la membrana de la vesícula y la P-SNARE se encuentra en la membrana celular, en la membrana plasmática. Entonces, cuando se une B-SNARE y T-SNARE, eso hace que ya se pueda fusionar la vesícula. Ve cómo aquí viene la vesícula, se acerca, ocurre el reconocimiento de T-SNARE y B-SNARE y ahí sí ya se fusionan las membranas y ya realiza la exocitosis. Lisosomas. Los lisosomas van a ser organelos membranosos que tienen forma esférica. Aquí podemos ver que esta es la membrana del lisosoma y en su interior van a tener hidrolasas ácidas. Estas hidrolasas ácidas son enzimas y hay varios tipos. Hay nucleasas, estas son capaces de degradar ácidos nucleicos, proteasas que degradan proteínas, glucosidasas que degradan carbohidratos, lipasas que degradan lípidos. Las fosfatasas quitan grupos fosfato, las sulfatasas quitan grupos sulfidrilo y las fosfolipasas pues degradan fosfolípidos. Si te das cuenta son un chorro, así que simplemente vamos a referirnos a ellas como hidrolasas ácidas. Se llaman hidrolasas porque para poder degradar estas macromoléculas utilizan agua y ácidas porque solamente son activas a un pH ácido que sea menor de 7, aproximadamente pH de 5. Los lisosomas se consideran como el estómago de la célula porque es ahí donde ocurre la degradación de estas diferentes macromoléculas. Pero, pues en realidad ya dijimos que esas enzimas pues se llaman hidrolasas ácidas y solo actúan a un pH de 5. Ahora, ¿cómo le hace el lisosoma para que el pH de adentro del lisosoma sea de 5? Porque el pH del citosol es de 7.2. Para ello utiliza
bombas de protones. Bombas, acuérdate que toda bomba utiliza energía en forma de ATP. Entonces lo que hace esta bomba es que va a introducir protones al interior del lisosoma y entre mayor cantidad de protones eso hace que el pH sea más bajo. Ahora, la pregunta que deben de estarse haciendo, si en el interior del lisosoma hay hidrolasas ácidas, ¿por qué no degradan la membrana del lisosoma si la membrana del lisosoma tiene proteínas, lípidos, carbohidratos? Eso es porque su membrana tiene un ácido graso específico muy abundante, el llamado ácido liso-bifosfatídico. Y justamente este ácido evita que estas enzimas degraden la membrana del lisosoma. Por eso siempre es muy preguntable este ácido. Hay dos tipos de lisosoma, los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios. Los lisosomas primarios aún no ha ocurrido un proceso de degradación, solamente tenemos ahí a las hidrolasas ácidas. Podemos observar aquí la membrana del lisosoma y en el interior se ve homogéneo con las hidrolasas ácidas. Este es el lisosoma primario, el que todavía no ha degradado. El lisosoma secundario es aquel que ya tuvo un proceso de degradación y aquí pasan cosas interesantes. Si la macromolécula no se logró degradar por completo y queda en el interior del lisosoma secundario almacenada, ya no se va a llamar lisosoma secundario, ahora lo voy a llamar cuerpo residual. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un cuerpo residual donde se ve que lo que estaba degradando no se pudo degradar por completo. La macromolécula que es más difícil de degradar son los lípidos. Entonces posiblemente aquí se trate de lípidos. Existe un cuerpo residual específico que se llama cuerpo mielínico, en donde lo que no se pudo degradar fue vaina de mielina, que aquí la podemos ver. Entonces este sería un cuerpo mielínico. Y este sería un lisosoma primario porque se ve su interior homogéneo. Todavía no tiene un proceso de degradación. ¿Cómo se forman los lisosomas? Existen dos rutas. Una es que se formen en el aparato de Golgi. Acuérdate que el aparato de Golgi distribuye las enzimas lisosomales. Entonces el aparato de Golgi puede formar una vesícula, adentro mete enzimas lisosomales y ya forma el lisosoma. Aquí algunos puntos importantes que hay que retomar. Recuerda que las enzimas lisosomales tienen que tener a fuerza una fosforilación en la manosa 6-fosfato, si no, no serían enzimas lisosomales. Y recuerda que esa fosforilación ocurre en el aparato de Golgi. Nada más para recordar eso. Entonces, la primera forma de formar a los lisosomas es a través del aparato de Golgi. Otra forma de formar a los lisosomas es que un endosoma tardío se convierta en un lisosoma. ¿Cómo ocurre eso? Que el endosoma tardío reciba enzimas lisosomales del aparato de Golgi y se vuelve un lisosoma. Algo interesante es el proceso de la fagocitosis. La fagocitosis es un tipo de endocitosis, lo vamos a ver más adelante, pero consiste en introducir a la célula estructuras muy grandes, como por ejemplo bacterias. La fagocitosis, para poder lograr eso, la membrana tiene que formar estas extensiones de membrana que se llaman pseudópodos y atrapan a la bacteria es introducida y esta vesícula que se formó se llama fagosoma y este fagosoma se fusiona con los lisosomas y se llama fagolisosoma ahora. Y lo que pasa cuando se fusiona es que todas las enzimas las introduce y ataca a la bacteria para ser degradada. Las células, pues todas tienen lisosomas, pero las células que se encargan de fagocitar deben de tener una mayor cantidad de lisosomas, por lo que dijimos hace rato, que los necesitan para poder degradar lo que fagocitaron. Las células que fagocitan en nuestro cuerpo son, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos. Entonces, estas células deben de tener una gran cantidad de lisosomas. Cuando el citoplasma tiene una gran cantidad de lisosomas, se define como un citoplasma espumoso, como que si tuviera burbujitas. Por ejemplo, esta es una fotomicrografía de un macrófago y vemos en su citoplasma que tiene muchas de estas, bolitas que corresponderían a muchos lisosomas. Entonces tiene una apariencia espumosa su citoplasma. Y también, por ejemplo, aquí es un neutrófilo, pero
visto con una microscopía de Nomarsky, donde se puede ver un falso relieve. Y podemos ver que aquí en su citoplasma tiene muchos lisosomas, que se ven como gránulos, ¿no? Como granos chiquititos. La autofagia se refiere a la degradación de los organelos. Cuando los organelos ya son viejos, por ejemplo esta mitocondria, se acercan al retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico los envuelve en membrana y a esa vesícula que se formó se llama que es un autofagosoma. Ese autofagosoma también se fusiona con lisosomas y los lisosomas le vierten las enzimas para degradar al organelo. Cuando este proceso no puede llevarse a cabo de manera exitosa, cuando los organelos no son degradados por completo, esos lisosomas con los restos de los organelos, de los autofagosomas, se empiezan a acumular en el citoplasma, específicamente en las células que no realizan mucha mitosis, y se va a denominar a esos restos como lipofusina. Entonces, la lipofusina son lisosomas que no pudieron degradar su interior y que se fueron acumulando en el citoplasma. Lo veremos otra vez en el tema de inclusiones. Existen algunas enfermedades que se llaman enfermedades lisosomales que se deben a que falla alguna de las enzimas y por lo tanto no pueden degradar alguna macromolécula en particular y entonces se acumula en el citoplasma esa macromolécula. Un ejemplo es la enfermedad de Gaucher, en donde justamente lo que falla es que no hay beta-glucosidasa. Entonces los carbohidratos se empiezan a acumular en la célula, porque no está la enzima para degradarlos. Los lisosomas no lo pueden degradar. Y así como Gaucher, hay muchas otras enfermedades lisosomales donde falla cierta enzima y por lo tanto se va a acumular pues ese producto. Endosomas. Prácticamente los endosomas son vesículas que se forman durante el proceso de endocitosis mediada por receptor. Y pues para ello necesitamos entender a qué se refiere todo esto. La endocitosis como tal es el proceso mediante el cual la célula incluye moléculas a su citoplasma. Y tenemos tres tipos: endocitosis mediada por receptor, que es la que sí genera endosomas, la pinocitosis y la fagocitosis. La endocitosis mediada por receptor, ahí participan las balsas lipídicas. Las balsas lipídicas, imagínate que es esta zona de aquí de la membrana. Acuérdate que tiene esfingolípidos y esos esfingolípidos funcionan como receptores. Llega una molécula que en este caso está de color rojo, se une al receptor de la balsa lipídica y de repente la membrana forma esta vesícula que vamos a llamar endosoma. Y como dijimos previamente, los endosomas van a estar recubiertos de clatrina. Aquí la clatrina está de color azulito. Y entonces se forma así un endosoma. Así sería el primer ejemplo de endocitosis. El otro proceso de endocitosis se llama pinocitosis. Pinocitosis prácticamente consiste en que la membrana, a diferentes momentos en el tiempo, de manera espontánea, forma vesículas. Y en esas vesículas se introducen moléculas de agua y también otras moléculas, pero moléculas muy chiquititas. Y eso es el proceso de pinocitosis. Es una manera que tiene la célula de introducir moléculas chiquititas con agua. Y prácticamente aquí se menciona que la vesícula que se forma para que sea pinocitosis tiene que ser menor de 150 nanómetros. Aquí no se unen clatrina, pero hay otras proteínas que cubren, como son las caveolinas y las frutilinas. Y finalmente la fagocitosis. Observa cómo es muy diferente a la pinocitosis. La fagocitosis, en primer lugar, tiene que introducir moléculas muy grandotas, por ejemplo, incluso bacterias. Entonces la fagocitosis, la vesícula que se forma es mucho más grande. De hecho, la vesícula que se forma se llama fagosoma. Fagosoma. La fagocitosis, además, para poder llevarse a cabo, es necesario que la membrana forme estas extensiones de membrana que se llaman pseudópodos. Y estas extensiones de membrana rodean a las bacterias y después ya se forma como tal la vesícula. Esta vesícula, que se llama fagosoma, dijimos,
tiene que ser mayor a 150 nanómetros para que se considere fagocitosis y no debe estar cubierta de ninguna proteína, ni de clatrina, ni caveolinas, ni nada. Esta no está cubierta de nada. Y estos fagosomas de la fagocitosis, como podemos ver aquí, se van a fusionar después con lisosomas para que los lisosomas manden todas las enzimas y puedan degradar a la bacteria. Ya dijimos que los endosomas son vesículas, pero estas solamente se forman por el proceso de endocitosis mediada por receptor. Y ya dijimos que van a estar cubiertas de clatrina. Son el ejemplo de este lado. Estos endosomas tenemos dos tipos, los endosomas tempranos y los endosomas tardíos. Los endosomas tempranos, estos van a estar cercanos a la membrana celular y algunos de ellos se pueden fusionar entre sí para formar los llamados cuerpos multivesiculares. Aquí vemos cómo viene este endosoma y de repente varios endosomas se fusionaron y todo esto de acá va a ser un cuerpo multivesicular. El pH del endosoma temprano no es tan ácido, es de 6.5. En cambio, los endosomas tardíos tienen un pH mucho más ácido y ya no están cerca de la membrana plasmática, sino que están más cercanos del interior de la célula. Estos endosomas tardíos puede ser que reciban enzimas lisosomales del aparato de Golgi y en ese momento el endosoma tardío puede convertirse en un lisosoma. En esta, en esta micrografía electrónica de transmisión podemos observar la pinocitosis, que les platiqué que prácticamente es la formación de vesículas de forma espontánea para que pueda ser introducido moléculas de agua con otras moléculas chiquititas. Pasaremos ahora a hablar de la mitocondria. La mitocondria tiene dos curiosidades muy interesantes. En primer lugar, la teoría endosimbiótica. Esta teoría explica cómo se formaron las mitocondrias. Es una teoría muy interesante que dice que las mitocondrias eran bacterias, pero que en algún momento de la evolución llegó una célula eucarionte, como la que tenemos aquí, y fagocitó a esa bacteria. Cuando decimos fagocitar, pues de manera sencilla podemos decir que la comió, pero lo importante de esto es que cuando realizas una fagocitosis, todo lo que fagocitas va a estar rodeado de parte de la membrana plasmática. Entonces aquí como que la rodeó de la membrana plasmática y después la introdujo al citoplasma. Eso explica por qué la mitocondria tiene dos membranas. Una membrana propia de la bacteria y otra membrana que llegó por la fagocitosis, que correspondería a la membrana plasmática, pero que al momento de fagocitarla, pues se la dejó ahí. Y también la teoría dice que una vez que se fagocitó esa bacteria, hubo una relación de simbiosis entre la célula eucarionte y la bacteria. Una relación de simbiosis significa que ambos se beneficiaron uno del otro, porque por un lado esa bacteria pues adquirió protección porque ya estaba dentro de la célula eucarionte y la célula eucarionte se benefició porque la mitocondria le va a producir ATP. Esa es la teoría endosimbiótica, que antes las mitocondrias fueron bacterias. Y otra curiosidad es que todas las mitocondrias de nuestro cuerpo que tienen nuestras células provienen de nuestra madre. Esto se explica durante el proceso de la fecundación. Acuérdense que fecundación significa la fusión de un espermatozoide con el ovocito. Pues aquí está interesante porque el espermatozoide, las mitocondrias se localizan en esta parte de aquí que se llama pieza intermedia, pero cuando el espermatozoide entra al ovocito, no introduce la pieza intermedia, solamente se introduce su cabeza, todo lo demás queda afuera. Eso significa que la fusión del espermatozoide y del ovocito pues deja afuera las mitocondrias del espermatozoide y solamente se consideran las mitocondrias que están en el ovocito, es decir, las que vienen de la madre. Por esa razón, todas nuestras mitocondrias vienen de nuestra mamá. Y por esa razón, en el Día de la Madre, hay muchas de estas publicaciones donde están las mitocondrias, justamente deseándole feliz día. En cuanto a algunas generalidades, la mitocondria, como mencionamos, tiene una doble membrana. Tiene una membrana mitocondrial externa, que es la que estoy delimitando ahorita, pero también tiene una membrana mitocondrial interna. Puntos importantes es que ambas membranas se encuentran separadas entre sí. Y además, la membrana mitocondrial interna, como podemos ver aquí, genera pliegues
y esos pliegues se denominan crestas mitocondriales. Entonces, la membrana mitocondrial interna es la responsable de formar a las crestas mitocondriales. Como podemos ver aquí en el esquema, hay un espacio entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. A ese espacio se le conoce como el espacio intermembrana porque es un espacio entre las dos membranas. Y al espacio que está en el interior de la membrana mitocondrial interna, que es el que estoy delimitando aquí, que está de color azul, a ese le llamaremos matriz mitocondrial. Si analizamos ahora las funciones de la mitocondria, la principal es la síntesis de ATP. Recuerda que el ATP es una molécula que almacena energía y esa energía sirve para que funcionen varias proteínas y enzimas de la célula. Por eso podemos decir que el ATP es la energía de la célula. También otra función importante es que las mitocondrias tienen que ver con la apoptosis. Apoptosis significa muerte celular programada. Y es muy interesante porque cuando se lesiona la membrana mitocondrial externa de la mitocondria, eso permite que se escape una molécula que se conoce como citocromo C, y el citocromo C es una de las moléculas que puede iniciar la vía de la apoptosis. Finalmente, otra función es que en la membrana mitocondrial se encuentran enzimas que participan en diferentes vías metabólicas, principalmente las que tienen que ver con lípidos, que van a revisar después en bioquímica. Por ejemplo, procesos como la beta oxidación y la beta reducción. Así que en términos sencillos podemos traducir esta última función como que la mitocondria tiene que ver con el metabolismo de lípidos. Algo también interesante es que las mitocondrias se dividen por fisión, es decir, de esa manera se duplican. Y esta fisión también se ve en bacterias. Eso también apoya la teoría endosimbiótica de que las mitocondrias en algún momento de la evolución fueron bacterias fagocitadas por una célula eucarionte. Si hablamos de la estructura de las mitocondrias, ya la habíamos dicho, pero vamos a repasarla. Son estas cuatro principales componentes: la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna que genera las crestas mitocondriales, el espacio intermembrana o intermembranoso y la matriz mitocondrial. Aquí está con código de colores para que podamos identificarlas. Recuerda que las mitocondrias solamente se pueden ver directamente con el microscopio electrónico de transmisión. Sin embargo, tenemos la técnica de Benz-Lecain que permite identificar las zonas del citoplasma donde se localizan mitocondrias utilizando el microscopio fotónico. Es una manera indirecta de ver las mitocondrias, pero realmente si somos objetivos, la única forma de verlas directamente es con microscopio electrónico de transmisión. Pero bueno, aquí tenemos estas dos fotomicrografías con la tinción o técnica de Benz-Lecain. Aquí podemos apreciar del lado izquierdo que hay varias células, por ejemplo aquí está su núcleo y este es su citoplasma. Si nos acercamos podemos ver que hay zonas que se ven de color rojo o de color magenta. Justamente en esas zonas que se ven como bolitas es donde podríamos encontrar la presencia de mitocondrias. Y aquí del lado derecho tenemos una célula muscular esquelética. Aquí tenemos un núcleo y todo esto es la célula. Acuérdate que la célula muscular esquelética es muy alargada. Y en el citoplasma también podemos ver zonas que se ven magenta o rojo donde se puede apreciar que ahí se localizarían las mitocondrias. Les puse estos dos ejemplos porque la verdad es que en nuestro cuerpo los sitios o las células donde tenemos mayor cantidad de mitocondrias es en las células que se encuentran en los túbulos renales, en el riñón, y la célula muscular esquelética, porque estas dos células ocupan mucha energía, entonces necesitan tener pues muchas mitocondrias para que sinteticen mucho ATP. Aquí tenemos otra fotomicrografía, solamente que aquí en esta célula se encuentra menor cantidad de mitocondrias y por eso no se ve tan lleno de color como en estas otras imágenes previas. Así es como se ve directamente una mitocondria ya con microscopía electrónica de transmisión. Algunas pueden tener forma redondeada y otras más alargadas, que también se le describe como una forma de bastón. Y podemos identificar justamente todos los componentes aquí en esta
micrografía electrónica. Si nos acercamos, podemos ver que la membrana mitocondrial externa, que es esta de aquí, se ve como esta línea electronlúcida, y podemos apreciar después que viene la membrana mitocondrial interna, la cual forma estas estructuras que dijimos se llaman crestas mitocondriales. Estas de aquí son las crestas mitocondriales. Y aquí también podemos ver las crestas mitocondriales en el interior formadas por la membrana mitocondrial interna y fuera la membrana mitocondrial externa. Las crestas mitocondriales pueden tener dos formas. Pueden ser aplanadas, como las que vemos aquí, que esta es la forma de la mayoría de las mitocondrias del cuerpo, pero también algunas mitocondrias de unas células en particular pueden tener sus crestas con forma tubulares, como las que tenemos aquí, como un tubo. Esto es muy importante. Repito, la mayoría de las mitocondrias de la mayoría de las células tienen esta forma aplanada, pero algunas en particular pueden ser tubulares. Es importante que se sepan qué células tienen mitocondrias con crestas tubulares. Principalmente la tienen las células que sintetizan hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son aquellas que derivan del colesterol, es decir, que tienen una estructura lipídica. ¿Y qué células del cuerpo sintetizan hormonas esteroideas? Por ejemplo, las de la corteza de la glándula suprarrenal, pero también las células que encontramos en las gónadas, tanto masculina como femenina. ¿Qué células, por ejemplo, están ahí en las gónadas que producen hormonas esteroideas? Tenemos a las células de Leydig y de Sertoli en la gónada masculina, es decir, en los testículos, y en las gónadas femeninas, las células de la teca y las células de la granulosa. Esos son ejemplos, junto con las células de la corteza de la glándula suprarrenal, de células que sintetizan hormonas esteroideas y que por lo tanto sus crestas mitocondriales de sus mitocondrias van a ser tubulares. Aquí tenemos más ejemplos, mitocondrias con crestas alargadas, aplanadas y acá con forma tubular. Eso es muy importante. Crestas tubulares, piensen en células que sintetizan lípidos. Ejemplos, corteza suprarrenal, células de la corteza suprarrenal o células de las gónadas. Si hablamos un poquito ya más a detalle de cada una de estas membranas, la membrana mitocondrial externa se considera que es muy permeable. La verdad es que muchas moléculas pueden atravesarla. Esto es porque tiene poros en su estructura y por ahí pues pasan muchas moléculas. En cambio, la membrana mitocondrial interna, esta es muy impermeable. Esta sí no deja pasar casi ninguna molécula hacia el interior. Y eso es porque la membrana mitocondrial interna presenta este fosfolípido característico y siempre preguntado, que es la cardiolipina, que habíamos hablado que la cardiolipina se caracteriza por tener 4 ácidos grasos. Por esa razón, porque tiene mucha cardiolipina en su estructura con muchos ácidos grasos, pues es una membrana más impermeable. Además, también tenemos otras proteínas, por ejemplo, la proteína de TOM, que significa un transportador de la membrana mitocondrial externa. La T es de transportador, la O es de out, o sea, de externa, y la M mitocondrial, membrana mitocondrial. Entonces el transportador TOM se va a localizar en la membrana mitocondrial externa y el transportador TIM se va a localizar en la membrana mitocondrial interna. También aquí en la membrana mitocondrial interna tengo, además del TIM, otras proteínas características como la cadena de transporte de electrones que van a revisar en bioquímica y la ATP sintasa, que es propiamente la enzima que sintetiza ATP. Así que si les preguntamos en qué membrana se localiza la ATP sintasa, interna. ¿En dónde se localiza el TIM? Interna. ¿Dónde hay cardiolipina? Interna. ¿Cuál genera crestas mitocondriales? Interna. Casi todo es de la interna. Y en la externa solo recordar que es muy permeable y que está la proteína TOM. Como les había dicho, están estos dos translocadores, el TIM y el TOM. El TOM está en la membrana mitocondrial externa, el TIM en la membrana mitocondrial interna y sirve para introducir principalmente pues secuencia de aminoácidos
ya sea al espacio intermembranoso o a la matriz mitocondrial. En el espacio intermembranoso, si hablamos un poquito más de él, ya dijimos es un espacio entre la membrana mitocondrial externa y la interna. Su composición es similar al citosol, es decir, al citoplasma, porque la membrana mitocondrial externa es muy permeable, entonces prácticamente pues pasa lo mismo y entonces tiene la misma composición. Lo que sí es importante es que se localice el citocromo C. Este es el que les había platicado, que si en algún momento se daña la membrana mitocondrial externa y el citocromo C puede salir al citoplasma, este va a desencadenar la vía de la apoptosis, mediada por caspasas, y ya saben que la apoptosis es la muerte celular programada. En la matriz mitocondrial lo importante es que sepan qué se encuentra ahí. Ya dijimos que es el espacio que está dentro de la membrana mitocondrial interna. ¿Qué encontramos? Podemos encontrar ADN, pero mitocondrial. Eso es muy interesante, porque ya habíamos dicho que el ADN solo se encontraba en el núcleo, pero no, la mitocondria también tiene su propio ADN, y eso también apoya más la teoría endosimbiótica, que pues dice que antes las mitocondrias eran bacterias, y pues también se les quedó ahí el ADN. Este ADN mitocondrial, a diferencia del ADN del núcleo, se va a encontrar en una conformación circular, lo cual también es característico de las bacterias. También aquí en la matriz mitocondrial podemos encontrar ribosomas, podemos encontrar enzimas implicadas igual en vías metabólicas como el ciclo de Krebs, la beta oxidación, y podemos encontrar también gránulos de matriz. Esto es importante que lo recuerden. Cuando yo digo gránulo de matriz, me refiero a un conjunto de iones de calcio. Entonces aquí en la matriz pueden encontrar estos gránulos de matriz que son calcio, o sea, conjunto de iones de calcio, enzimas, ribosomas, y ya dijimos ADN mitocondrial. Un dato interesante es que solo el 5% de las proteínas de la mitocondria, o sea, de todas las proteínas que tiene la mitocondria, solo el 5% son sintetizadas a partir de su ADN. El otro 95% de esas proteínas que forman a la mitocondria son codificados por el ADN del núcleo. La cadena de transporte de electrones la van a revisar en bioquímica, pero ya dijimos que se localiza en la membrana mitocondrial interna. Y la ATP sintasa también dijimos que está en la membrana mitocondrial interna. Algo característico es que tiene forma de raqueta, tiene dos subunidades, una F1, que es como la zona donde la raqueta le pega a la pelota, y F0 es como la parte de donde tomas la raqueta. Y aquí podemos ver una animación de esta ATP sintasa que les mencioné, es la enzima que sintetiza propiamente el ATP, la cual es pues la función más importante de la mitocondria, ¿no? Sintetizar ATP. Pasaremos ahora a hablar de los peroxisomas. Los peroxisomas también se les denomina microcuerpos porque tienen una estructura esférica y son muy pequeños. Se pueden confundir muy fácilmente con lisosomas. Sin embargo, una característica distintiva es que dentro, en su interior, se localiza una región electrondensa a la que se denomina cristal central. Y ahí en ese cristal central se encuentra una gran cantidad de la enzima uricasa. Sin embargo, esto solamente se ve en células de animales. En las células de nuestro cuerpo, en las células humanas, los peroxisomas no tienen el cristal central, por lo tanto es imposible diferenciarlos de los lisosomas. Pero si les muestran imágenes de peroxisomas, tendrá que ser a fuerzas con el cristal central para que ustedes puedan identificarlos. Tenemos otras enzimas también en los peroxisomas. Los peroxisomas humanos tienen estas enzimas peroxidasas que sirven igual para algunos procesos metabólicos que tienen que ver con los lípidos. También tenemos a la catalasa, que la catalasa yo creo que es la enzima más importante del peroxisoma, la más característica, que tiene la función de degradar al peróxido de hidrógeno. Ahorita vamos a explicar por qué esto es importante. Y también podemos encontrar alcohol deshidrogenasa, que también sirve para metabolizar el alcohol. Entonces el alcohol lo desintoxicamos ya sea con los peroxisomas o con el retículo plasmático liso.
Aquí más ejemplos de cómo se ven los peroxisomas animales con su cristal central. Recapitulando las funciones del peroxisoma, pues todas se basan en las enzimas que tiene. Como habíamos dicho, tiene peroxidasas, y las peroxidasas llevan a cabo el proceso de beta oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Esto lo van a ver después en bioquímica, en el bloque de lípidos. También, como habíamos dicho, la catalasa degrada el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es malo porque genera radicales libres y los radicales libres destruyen las membranas celulares. Así que es súper importante tener pocas cantidades de peróxido de hidrógeno en la célula. Y gracias a los peroxisomas se logra un control de esta molécula. Y como hemos dicho, también puede desintoxicar el alcohol por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa. También participan en un mecanismo inmunológico contra las bacterias que se llama estallido respiratorio de los neutrófilos. Aquí consiste en que los neutrófilos prácticamente bombardean a las bacterias de peroxisomas para destruirlas. Y eso también lo van a ver posteriormente en inmunología. Aquí tenemos que pues ya sabemos que para ver peroxisomas utilizamos microscopía electrónica de transmisión, pero también se pueden observar mediante una técnica que se llama histoquímica enzimática, que identifica la presencia de enzimas peroxidasas presentes en los peroxisomas y se ve así de color oscuro. Todas esas zonas oscuras, por ahí debe de haber mieloperoxidasa dentro de los peroxisomas. Retículo endoplásmico liso, abreviado simplemente como REL. El retículo endoplasmático liso tiene una estructura muy particular. Se describe que son túbulos anastomosados. Como podemos ver aquí en el esquema, aquí tenemos esta forma tubular con esa luz central y observa cómo estos túbulos se encuentran unidos entre sí. A eso se refiere el término de anastomosados, unidos entre sí. No tiene ribosomas en su membrana, por eso es liso. Y el retículo endoplasmático liso presenta acidofilia cuando se tiñe con hematoxilina y eosina. Y como el resto del citoplasma también es acidófilo, en general no se distingue el retículo endoplásmico liso porque se camuflajea con el citoplasma. Para poder observarlo, pues utilizamos el microscopio electrónico de transmisión y es abundante en las siguientes células, en las que secretan hormonas esteroideas, como por ejemplo los espongiocitos de la corteza suprarrenal. También es abundante en los hepatocitos, las células del hígado y en las células del músculo esquelético. ¿Cuáles son las funciones del REL? Número 1. Dentro de esos túbulos se almacena calcio. Y el calcio es indispensable para llevar a cabo la contracción muscular. Por eso las células musculares tienen abundante retículo endoplásmico liso. Y justamente ahí, en las células musculares, cambia de nombre. El REL en el músculo se conoce como retículo sarcoplásmico. Es lo mismo, son sinónimos, pero específicamente si escuchan retículo sarcoplásmico, se refiere al REL, al retículo endoplásmico liso del músculo. Específicamente el músculo esquelético. La segunda función es la desintoxicación. Va a desintoxicarnos, es decir, va a metabolizar a los fármacos y al alcohol y también a otras toxinas. Esto es porque la membrana del retículo endoplásmico liso tiene abundante citocromo P450 y esta otra enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que son las responsables de la desintoxicación. Y es por esta razón que el hepatocito, es decir, la célula del hígado, tiene mucho retículo endoplásmico liso. Otra función es que también en la membrana del REL se encuentran enzimas que sintetizan lípidos, por ejemplo, hormonas esteroideas. Por eso también es abundante en las células que sintetizan estas hormonas. Y también posee la enzima glucosa 6-fosfatasa, lo que le permite almacenar también glucosa. Pero las tres funciones más importantes son las tres primeras, las que siempre les preguntamos. ¿Cómo se ve al microscopio electrónico de transmisión?
pues se ven esos túbulos cortados transversalmente. Aquí podemos ver la membrana y en el interior la luz del retículo plásmico liso. Vean cómo hay muchos túbulos aquí que fueron cortados transversalmente.